Muchísimas gracias, Denis. Pues antes que nada, buenos días y muchas gracias a todos por acompañarnos. Bueno, quería comentar que, pues yo creo que todos sabemos, ¿no? Desde muy temprano las redes sociales se han llenado de felicitaciones hacia las mujeres. ¿Y por qué no? Yo me uno también a ellos. Yo creo que siempre es momento de desearles a todas las mujeres y a todos los seres humanos que pues sean felices y que la pasen muy bien. Sin embargo, el día de hoy, pues realmente no es un día de festejo, no es un día de recordar pues toda la violencia que se ha ejercido sobre este género, sobre las mujeres, pues más bien es un grito y un llamado a que tomemos conciencia, ¿no? Todos los seres humanos, porque desgraciadamente pues hay violencia también desde las mismas mujeres, pero bueno, sabemos que prevalece la del sexo masculino, y entonces, bueno, pues más bien es esa aclaración, ¿no? Aunque me sumo a las felicitaciones, más bien esta vez me sumo al grito, ¿no? Bueno, las queremos vivas. El día de hoy nos acompañan como primera sección 4 panelistas, y lo puedo decir porque fui su profesor, la verdad, muy buenas alumnas, así que para mí también es un placer seguramente escucharlas y orgulloso de que estén aquí compartiéndonos sus vivencias, ¿no? Entonces, estarán aquí acompañándonos Erika Chamorro, Joana Yupan, no sé si pronuncié bien, Joana, Andrea Colio y Micha Hernández. Bienvenidas y muchas gracias por compartir sus vivencias. Adelante, creo que inicia Erika, ¿verdad? Gracias. Voy a compartir. Adelante, sí. Bueno, pues me tocó la batuta para dar inicio a esta presentación. Nosotros la titulamos Situación de las estudiantes del posgrado en la Unidad Académica Mazatlán antes y durante la pandemia del COVID. La realidad, nosotros quisimos enfocarnos para trabajar esta investigación, dividiéndola no solamente en estadísticas, datos reales del número de mujeres estudiando, sino también hacer parte de nuestras experiencias. Cada una abordaremos puntos distintos. Voy a dar el paso a Erika para que inicie la presentación. Yo creo que voy a empezar. Joana, perdón. Pero podemos también presentarnos. Yo soy Joana Jupa, soy estudiante de doctorado del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, y yo trabajo sobre temas acerca de la dinámica del carbono en sedimentos de manglar. Si las otras se quieren presentar. Buenos días, mi nombre es Erika Chamorro Ramírez, soy bióloga aspirante a maestría en Ciencias del Mar y trabajo con el estudio de ecología de moluscos pelágicos, comúnmente conocidos como mariposas marinas. Bueno, yo soy Andrea Colio, actualmente soy estudiante de doctorado de este posgrado y yo trabajo con temas asociados a la genética poblacional de tortugas marinas. Y bueno, también soy egresada de la maestría de este mismo posgrado, así que ya tengo unos años compartiendo con ustedes por acá. Buenos días, mi nombre es Misha Yasmín Hernández Lozano, también soy estudiante de doctorado de este posgrado y bueno, yo trabajo con aspectos poblacionales y biología molecular de esponjas marinas. Y ahora sí, Joana. Sí, bueno, voy a empezar con mi tema. Sí se ve en mi pantalla, ¿verdad? Se cambió. Muy bien. Voy a empezar con un tema. Les voy a compartir una reflexión que yo he tenido durante el semestre pasado, que era mi primer semestre de doctorado, acerca del tema de la ausencia de las mujeres en las ciencias llamadas duras y de la tecnología. Y quiero hablar en particular aquí de las disciplinas como la programación, la modelización, el análisis estadístico, las matemáticas, la física, entre otras disciplinas, que son las que requieren solamente una computadora en general. Y eso porque una de las mayores consecuencias de la crisis del coronavirus sobre mi trabajo en particular, el trabajo de muchos otros estudiantes e investigadores,
ha sido la suspensión de las actividades de campo y de laboratorio por las medidas sanitarias y la cuarentena. Las únicas actividades de investigación que se han podido hacer en periodos de cuarentena fueron las que solamente necesitaban una computadora y una conexión a Internet, trabajando a partir de la casa. Y para los estudiantes que tenían, como yo, un proyecto de investigación basado en la recolección de muestras y su análisis en laboratorio, hemos tenido que ajustar una parte o hasta la mayoría del proyecto con actividades científicas que se podían hacer durante este periodo. Por ejemplo, la recolección y el análisis de datos ya disponibles, el uso de métodos como el análisis estadístico, la programación o la modelización. Y eso es algo que yo he visto desde hace unos años, desde que empecé mis estudios, hace 6, 7 años, esta tendencia de incluir cada vez más estas especialidades en los proyectos de investigación. Estoy inscrita desde hace 4 años en una lista de ofertas de trabajos científicos y recibo cada día entre 10 y 15 correos que ofrecen proyectos de investigación a nivel del doctorado, postdoctorado o más alto, en temas relacionados con la ciencia de la Tierra y del mar. Y he calculado que el 78% de estas ofertas que me llegan tienen un sujeto incluyendo el análisis matemático de datos, la programación o la modelización, aunque el sujeto de investigación principal está basado en temas de geología, biología o química. Y me parece lógico que mejorando la tecnología, la programación o la modelización, por ejemplo, se vuelvan cada vez más importantes. La competencia entre estudiantes e investigadores para obtener un puesto en una universidad o una compañía privada se ha vuelto más grande y tener experiencia en estas disciplinas, así como ser multidisciplinario y capaz de adaptarse rápidamente, es ahora un elemento clave primordial en el currículum. Y el coronavirus ha reforzado la importancia de estas disciplinas. Ahora, imaginamos un mundo en cuarentena donde se trabaja desde la casa y las únicas actividades científicas son las que hemos citado, las que necesitan solamente una computadora e internet. Son áreas científicas donde las mujeres son menos representadas y más desfavorecidas, ya que sea porque son menos informadas, preparadas, aceptadas o apoyadas. Y debemos concluir que las mujeres tienen menos oportunidades de encontrar un trabajo científico o de ser elegidas para llevar a cabo proyectos científicos que incluyen estas áreas, que en el pasado estaban reservadas a los hombres y que hoy todavía son muy cerradas a las estudiantes investigadoras. En 2017, según un estudio del CONACYT-INEGI, las mujeres entre 18 y 29 años elegían entre 9 y 28% menos las disciplinas relacionadas con la física, las matemáticas, ciencias de la tierra y de la tecnología, ingeniería, biotecnología o ciencias agropecuarias, como se ve en esta tabla. Y del mismo grupo entrevistado, de la misma edad, si les preguntábamos estas preguntas, había más mujeres que decían que sí querían ser investigadoras o personal académico que los hombres. Y podemos preguntarnos, ¿a qué se debe esta ausencia de mujeres en estas áreas científicas? ¿Y qué les impide involucrarse más en estas carreras? De los artículos que he leído sobre el tema, he destacado una lista de factores que apoyan o impiden las mujeres a involucrarse en estas disciplinas. De los factores que apoyan, yo he visto que en un artículo de Mónico Manzano y Sánchez Aguilar en 2017, que era principalmente por el gusto de la disciplina y el sentimiento de ser buena, eso en relación directa con la presencia de reconocimiento y de la valorización de sus habilidades por los profesores, los cuales tenían un rol fundamental en la elección de la disciplina por las estudiantes. Desafortunadamente, la mayoría de las mujeres no eligen estas carreras porque son sujetas a los prejuicios muy presentes que rodean estas disciplinas predominadas
por hombres, la presencia de una presión de no ser suficientemente inteligentes o de no tener un cerebro científico o matemático que se supone que los hombres tienen. Existen también muy pocos modelos femeninos en estas disciplinas. En 2016, solamente 36% de los investigadores mexicanos eran mujeres. Es decir, que no hay suficientes modelos femeninos que permitirían a las estudiantes sentirse identificadas. Sin hablar de que desde su infancia han tenido poco o no han tenido maestras en física o en matemáticas, por ejemplo, para pensar en seguir este modelo. Y por fin, de las mujeres que sí deciden elegir estas disciplinas, muchas tienen luego problemas para integrarse en grupos de escuela o universitarios, principalmente masculinos, o encerrarse en el mercado laboral. En conclusión, se requiere informar, enseñar, valorar estas disciplinas de las ciencias duras o tecnologías ante las estudiantes para que mañana ellas sean competitivas y tengan las mismas oportunidades que los estudiantes hombres en periodos de coronavirus o en el futuro de manera general. Doy la palabra. Sí, gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre una reflexión que tuve cuando ingresé al posgrado, en donde hay diversos factores que influyen en la toma de decisiones de una mujer para ingresar a una carrera universitaria, para ingresar a un posgrado, entrar al mundo laboral, cambiarte de casa, simplemente para salir de la calle. Y eso es porque las decisiones pues también tienen género. La siguiente diapositiva, por favor. Cuando me invitaron a participar en este evento, me cuestioné sobre lo que yo podría aportar a ustedes en esta discusión, debido a que cuando hablamos de temas de cuestión de género, inmediatamente se relaciona con los grandes y muy graves problemas de feminicidio, violación, acoso sexual y violencia que lamentablemente suceden cada día en nuestro país. Pero para llegar a este tipo de situaciones, a veces existen un conjunto de prácticas violentas previas que parecieran pequeñas y por lo cual no las percibimos o están tan normalizadas que decidimos no tomarlas en cuenta, pero que van actuando como pequeñas gotas de agua que socavan una piedra, las cuales generan daño. Limitan nuestras acciones, percepciones de vida, nuestras decisiones, teniendo como probable consecuencia que se naturalice una agresión física o también una agresión emocional. Sin embargo, es muy complicado poder detectar estas situaciones que nos hacen daño, ya que están plasmadas en nuestra vida a través del tiempo, por medio de la religión, el lenguaje, la ideología, los medios de comunicación, los sistemas económicos, educativos y políticos. Y para poder identificarlos es necesario de un arduo trabajo personal en donde te cuestiones, te confrontes, te valores y te quieras a ti misma. La siguiente, por favor. En mi caso, tengo la gran fortuna de haber crecido en una familia que fue formada con respeto y amor, en donde cada día mis padres nos han valorado y apoyado a mis hermanos y a mí por lo que somos, sin importar el género. Gracias a ellos, tomé la decisión de estudiar la maestría lejos de casa, cerca de lo que amaba, que es el mar. Pero a pesar de mi contexto familiar, me he tenido que enfrentar desde que era muy pequeña a las limitaciones que ponen en el camino de las mujeres, como los prejuicios sociales y la desigualdad de género. Una de mis primeras experiencias en donde tuve que enfrentar las consecuencias de estas limitaciones fue en la primaria, en donde constantemente demeritaban mis logros, negaban mi participación y me arrebataban oportunidades para dárselas a un compañero por el simple hecho de ser mujer. En ese momento no comprendía lo que pasaba, solo sentía impotencia por la gran injusticia y muchas ganas de querer superar cada obstáculo para obtener lo que soñaba. Pero esa niña, como muchas otras, no se había dado cuenta que era un problema que iba a enfrentar constantemente por el resto de su vida. La siguiente, por favor. Durante mi formación académica y mi desarrollo en el posgrado, he tenido la oportunidad de compartir experiencias de vida con diversas mujeres que me han permitido ser más consciente de todas aquellas limitaciones sociales
que van permeando nuestras decisiones en el día a día. Al ser prejuzgadas por tomar la decisión de vivir fuera de casa y depender de ellas mismas, al cuestionar nuestras capacidades intelectuales para desarrollarnos en un posgrado, al desprestigiar que nuestros logros y esfuerzos sean por mérito propio y simplemente se reduzcan a una ganancia obtenida por nuestro género. Por menospreciar nuestro estilo de vida al no cumplir con las normas establecidas propias de una mujer. Tristemente, esa clase de prejuicios son expuestos por familiares, amigos, compañeros de escuela, vecinos o profesores, que probablemente no tengan la intención de perjudicarnos, pero que influyen y logran apagar el espíritu de algunas mujeres, afectando su autoestima, creando obstáculos y nublando su juicio, los cuales tienen un efecto preponderante en la construcción de nuestra propia identidad como mujer. Siguiente diapositiva. Aunado a estos preceptos tan arraigados en la cultura que conforman nuestra cotidianidad, nos enfrentamos a una estructura social hostil, rígida y violenta, que pone en peligro tanto nuestra conformación individual como nuestra percepción de seguridad. Día a día nos enfrentamos a la cruel realidad de saber que cada 2 horas y media se registra un caso de feminicidio en América Latina, que 1 de cada 3 mujeres sufre violencia física o sexual y que el 80% de la violencia física se comete en contra de las mujeres. Siguiente, por favor. A nivel nacional se presentan 549 presuntos homicidios, en donde el mayor número de casos se observan en el Estado de México, ustedes lo pueden observar en la gráfica, con 272 casos, en Guanajuato 239 y en Jalisco con 204. Los datos registrados en esta gráfica no reflejan, lamentablemente, la totalidad de los casos que hay en nuestro país, ya que no se contemplan a esas mujeres que se desconoce su paradero en tan solo el año 2019. Siguiente diapositiva. Con la llegada de la pandemia causada por el virus COVID-19, se tuvo que recurrir al confinamiento como medida preventiva, generando la impresión de que los abusos en contra de las mujeres se reducirían manteniendo a los agresores fuera de las calles. Sin embargo, fue una falsa sensación de confianza, ya que los registros nos muestran que en algunos estados ocurrió todo lo contrario, como pueden observar ustedes en esta gráfica, en donde en 18 estados de nuestro país aumentaron el número de casos de feminicidios, como en el Estado de México, que se observó un incremento del 40% comparando el 2019 con el año 2020. Lamentablemente, las medidas de confinamiento son un arma de doble filo, ya que las mujeres que tenemos que salir de nuestras casas a realizar actividades de sustento como trabajadoras o estudiantes de posgrado como nosotras, nos exponemos a estar solas en la calle, a que nadie nos auxilie, nos escuche o nos pueda salvar ante cualquier situación de peligro, en donde cada día salimos con el temor de que se nos arrebate la sonrisa. Siguiente diapositiva. La pandemia causada por el virus evidenció el gran problema de género que sucede en nuestro país, en donde además de la violencia intrafamiliar y los feminicidios, la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Unidos Americanos señala que también se reportaron nuevos patrones de agresión contra las mujeres, como la violencia digital, con un incremento de delitos por crímenes relacionados con la extorsión sexual y la pornografía en línea. El confinamiento ha obligado a las mujeres a estar encerradas junto con sus maltratadores, lo que ha permitido que los abusos en su contra se incrementen y que enfrenten más complicaciones para mantenerse en las escuelas. Según la ONU, las mujeres en los últimos 12 meses, que es lo que ha sucedido la pandemia, 243 millones de mujeres y niñas de edades entre 15 y 49 años de todo el mundo han sufrido violencia sexual o física por parte de un compañero sentimental, e indica que con el avance de la pandemia COVID-19, muy probablemente este número se incrementará, provocando serias afectaciones en la vida de las mujeres. Siguiente diapositiva. Para erradicar la violencia, cada uno de nosotros es responsable de la solución. Eduquemos a quienes tenemos cerca con respeto y tolerancia.
En la infancia es el mejor momento para aprender sobre formas igualitarias para relacionarnos, pero como la infancia no es el único momento en que aprendemos, señalemos con paciencia las actitudes que promueven la desigualdad cuando veamos situaciones de discriminación. Escuchemos a las personas que tenemos al lado. Estemos atentos a las señales que puedan manifestarse en nuestro entorno. No ignoremos hechos por considerar que se traten de la vida privada. La mayoría de las veces las víctimas necesitan hablar de lo que pasa y si estamos preparados para escuchar, podremos salvar una vida o contribuir a que la persona pueda salir de una relación de violencia. Pidamos ayuda si la necesitamos, especialmente las mujeres. No debemos pensar que estamos solas ni esperar llegar al límite. Desde el entorno íntimo hasta los organismos del Estado, hay espacios a donde recurrir. Exijamos como sociedad y como personas que se respete nuestro derecho a acceder de manera temprana y oportuna a los servicios de salud mental, generalmente la dimensión más ignorada y muchas veces la más necesaria tanto para las víctimas como para perpetradores de violencia. Reclamemos también como sociedad y como individuos que nuestro derecho al acceso de justicia sea garantizado, tanto para evitar que sigan ocurriendo los abusos y muertes, principalmente de mujeres, como para que esas muertes y agresiones no queden impunes. Muchas gracias. Le doy la palabra a mi compañera Andrea. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, hace unos días, cuando nosotras nos sentamos frente a nuestras cámaras para platicar y organizar esta charla, comenzamos a compartirnos nuestras experiencias en el posgrado, sin tener la idea que de estas experiencias compartidas iba a salir la temática que yo voy a abordar, y es acerca de la inseguridad que tienen las autoridades de las universidades de que las alumnas abandonen sus estudios a nivel licenciatura o posgrado al convertirse en madres o bien al formar una familia. Específicamente la experiencia de las que les hablo es la que compartimos acerca de cómo fue nuestra entrevista de ingreso al posgrado. Con el fin de realizar una breve investigación, mis compañeras y yo nos compartimos qué tipos de preguntas nos hicieron en nuestra entrevista, y de entre ellas, dos que coincidentemente nos realizaron a todas, llamaron bastante nuestra atención y fueron las siguientes. ¿Eres madre o está entre tus planes tener hijos o casarte durante los 2 o 4 años próximos? Estas preguntas, al momento de la entrevista, las tomamos con normalidad. Sin embargo, al analizarlas y darnos cuenta de que a todos se nos cuestionó lo mismo, nos dimos a la tarea de cuestionar a nuestros compañeros hombres del posgrado si a ellos también les habían realizado estas preguntas. En tan solo 20 minutos logramos contactar a 6 de nuestros compañeros del posgrado y la respuesta de los 6 fue un no. Estas respuestas no nos las realizaron. Y así, estas preguntas pues fueron solamente dirigidas a nosotras. Y nuestro cuestionamiento fue, ¿por qué a nosotras? ¿Acaso se tiene la idea de que ser madre nos vuelve menos capaces de concluir un posgrado? ¿O que no podremos con la famosa carga de trabajo que implica seguir estudiando y a la vez tener un hijo? Ante esto, las respuestas reflexionadas fueron muy simples. Si bien es cierto que ser madre es una gran responsabilidad, eso no nos vuelve más propensas a abandonar nuestros estudios o nos resta capacidades para tener un buen desempeño en nuestra maestría o doctorado. Tanto compañeras del posgrado, técnicas de laboratorio, tesistas de licenciatura e investigadoras han demostrado el gran potencial para estar frente a proyectos de investigación que implican grandes esfuerzos intelectuales y físicos sin dejar atrás a sus familias. Durante nuestra charla, coincidimos que en principio contestamos esta pregunta sin reflexionar a fondo todo lo que implicaba, pero al analizar la situación nos dimos cuenta de que esta es una pregunta realmente intrascendente para nuestros estudios, pues la situación de las madres o el deseo de ser madres no limita nuestras aptitudes como estudiantes y no debería ser un filtro para ser aceptadas o no a un posgrado o a una universidad, como al parecer o sentimos que fue dirigida esta pregunta, que en nuestra opinión se vuelve sexista, pues al parecer los hombres no son cuestionados al respecto
de cómo su responsabilidad como padres y jefes de familia podría comprometer su situación como alumnos del posgrado. Por otra parte, estudiantes de nivel superior embarazadas han compartido información personal en la que manifiestan su temor a pedir bajas temporales en sus universidades ante el hecho de no ser apoyadas con un periodo coherente de ausencia para su recuperación pre- y posparto. No podemos seguir dando vuelta de hoja a la situación actual a la que enfrentan las madres o quienes desean ser madres al aspirar a un nivel superior de estudios y de las universitarias embarazadas. En 2013, el CONACYT creó el programa Becas a Madres Mexicanas Jefas de Familia para fortalecer su desarrollo. Desde entonces se han entregado más de 3.400 apoyos a madres universitarias. Sin embargo, en los últimos años, el programa de apoyo ha tenido una disminución muy significativa. Por ejemplo, para el 2017, el número de becas se redujo a casi 6 veces de las otorgadas al inicio del programa. Actualmente, en 2020, la reducción era de 9 veces. Ante la falta o la disminución de estos tipos de apoyos, sería ideal que las universidades mismas ofrecieran a sus alumnas madres de familia tanto apoyos económicos como permisos para afrontar su recuperación tras el parto, sin que esto llegara a repercutir en sus estudios, con programas que tengan como eje central trabajar en la equidad, eliminar desigualdades y la discriminación de género, en especial a las madres, y en cambio ofrecer mejores oportunidades para la conclusión satisfactoria de nuestros estudios. Ser madre no nos resta capacidades como estudiantes. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, antes de entrar a la siguiente cuestión, solamente un poquitito de historia. Bueno, ahora, ¿a qué tipo de exclusión o discriminación nos enfrentamos ya una vez que pasamos ese filtro de ingresar a una universidad y que ya somos estudiantes o investigadoras? Un poquito de historia antes. Bueno, durante el siglo XIX la biología comenzó a desarrollarse como ciencia independiente. En esa década, en países como Alemania, Gran Bretaña o Estados Unidos, las mujeres conseguían el acceso por primera vez a universidades en las que algunas de ellas se especializaron en botánica o zoología. Es decir, comenzaron a surgir las primeras biólogas modernas. Destacaron en el área como taxonomía, microscopía y anatomía, con aportes esenciales en estas disciplinas, entre ellas las mujeres que aquí presento, Nettie Stevin, Marie Curie y más recientemente Elizabeth Blackburn. Bueno, actualmente como investigadoras y estudiantes se nos ha seguido reconociendo por nuestro esfuerzo para trabajar en laboratorio o en experimentos basados en la observación, como el caso de las mujeres y sus investigaciones que acá presento. Siguiente diapositiva. Pero, y aquí viene el gran pero, ¿cuál es la realidad actual al enfrentarnos al trabajo de campo? ¿Qué pasa cuando salimos a realizar el trabajo rudo? ¿No somos lo suficientemente fuertes para llevarlo a cabo o somos el sexo débil? Es decir, en laboratorio se nos reconoce redactando textos científicos, pero ¿qué pasa cuando salimos al campo? Muchas de nosotras nos hemos enfrentado directa o indirectamente a comentarios como: el trabajo de campo es más rápido y más efectivo cuando lo hacen tus compañeros. Eres muy débil para cargar ese instrumento o aquel instrumento. No eres tan rápida para caminar o subirte a una lancha. Tienes miedo a llenarte de tierra, mojarte o ensuciarte de lodo. Y el más viejo, famoso y machista, te puedes quebrar las uñas. Nuestras capacidades físicas son subestimadas al momento de enfrentar trabajo de campo, recolectar muestras, trabajar con fauna silvestre, manejar herramientas, embarcarnos en cruceros de investigación y todo aquello que implique un trabajo rudo. Esta exclusión, sin embargo, no tiene su origen en el trabajo científico, debemos de reconocerlo, ya que socialmente desde niñas se nos ha inculcado que somos delicadas y que las actividades rudas son para niños. Se eligen para las niñas las muñecas o los juegos de cocina, instalándose en nosotros casi en automático un chip que nos indica que vamos dedicadas al trabajo delicado.
No obstante, cada vez hacemos notar más nuestra capacidad y presencia en actividades de campo. Podemos ser investigadoras completas, salir a colectar nuestro material, analizarlo en laboratorio, manejar nuestros datos y redactar nuestros resultados. En nuestro instituto, año con año, se ha demostrado el crecimiento en el número de alumnas graduadas en cuyas investigaciones podemos ver el esfuerzo impreso al llevar a cabo cualquier tipo de actividad. Ser mujeres no nos vuelve más débiles, somos tan capaces como los varones de realizar cualquier tipo de actividad y, para muestra, un botón. Siguiente diapositiva, por favor. Y definitivamente coincidimos que la realidad actual y por la que debemos seguir luchando es que hemos demostrado y debemos seguir demostrando que somos capaces para realizar cualquier tipo de trabajo, por más rudo y duro que parezca. No hay sexo débil. Somos igual de fuertes que los hombres. Cedo mi palabra a Misha. No te escuchamos, Misha. Yo les voy a hablar sobre el enfoque de las mujeres ya aplicado en la ciencia, que es nuestro rubro de interés. Siguiente, por favor. Quise empezar esta plática con esta nota del 2018 de la Gaceta de nuestra universidad. Mujeres, solo el 29% de investigadoras en el mundo, y donde México apenas alcanza el 36%. Siguiente, por favor. Es decir, solo 3 de cada 10 investigadores científicos en el mundo son mujeres, ni siquiera una tercia parte. Entonces, un dato muy alarmante que yo encontré fue el IMF Business School, donde estos dieron a conocer que el porcentaje de mujeres en las carreras de informáticas del sistema universitario público lleva 3 décadas reduciéndose. Sin embargo, no saben a qué se debe. Esto se ha reducido de un 30% a un 12% de alumnos matriculados. Por otro lado, países como España, donde el número de catedráticas y profesoras de investigación no llega al 25%, países como Francia apenas alcanza un 27% y Alemania tan solo un 28%. ¿Estos números les parecen mucho o poco? Siguiente, por favor. ¿Y qué hay de los datos por parte de la UNESCO, por ejemplo? Donde atribuyen que solo más o menos entre el 28% y el 33% de investigadores científicos pertenecen al género femenino. Es decir, un poquito más de una cuarta parte de todos los investigadores que existen en nuestro planeta. 45% solo son estudiantes de grado. Apenas sobrepasamos el 50% en estudiantes de maestría y tan solo de todos los premios Nobel que se han otorgado durante la historia, el 3% corresponde únicamente a mujeres. Siguiente, por favor. Les presento el informe del 2019 de este Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España. Como alcanzan a ver en el gráfico de su lado izquierdo inferior, la brecha entre hombres y mujeres en los diferentes rangos de la ciencia, desde estudiantes predoctorales, postdoctorales, científicos titulares, profesores de investigación, pues realmente esa brecha puede ser abismal. En la distribución del personal científico por áreas de investigación, solo en las áreas de alimentos sobrepasamos ligeramente el 50% de la presencia de mujeres, mientras que en las áreas de física es donde vemos menor presencia de mujeres. Este consejo, el CSIC, maneja 8 áreas de conocimiento y tan solo en un área de conocimiento nos encontramos al parejo de los hombres. Siguiente, por favor. En países como Uruguay, por ejemplo, es tan grande esta brecha que las mujeres llegan a ganar hasta 26% menos al mes que los hombres. Y en el caso de los cargos gerenciales, las mujeres tan solo están presentes en un 15%, o sea, hace que las grandes decisiones, quienes las toman los hombres.
Siguiente, por favor. Existe una gran cantidad de organizaciones con el propósito de impulsar a la mujer en la ciencia. En este caso, UNESCO entrega un premio, el famoso Premio Internacional L'Oréal UNESCO. El año pasado fue otorgado orgullosamente a una investigadora de nuestra universidad, la doctora Esperanza Martínez Romero. Y ¿por qué no tener más presencia de investigadoras o estudiantes de la UNAM en este tipo de galardones? Y por si alguien decide participar, este premio está cerca a su cierre. Siguiente, por favor. Hablando específicamente de los estudiantes de posgrado de Ciencias del Mar y Limnología en esta unidad académica en Mazatlán, la presencia de mujeres ha incrementado. Se consideran alumnos vigentes a los estudiantes de doctorado que ingresaron en el semestre 2017-1 a la actualidad y estudiantes de maestría quienes ingresaron en el semestre 2019-1 a la actualidad. Actualmente en la maestría existen 12 mujeres y 4 hombres, es decir que somos el 75% del matriculado en el programa de maestría, y la situación en el doctorado existen 12 mujeres y 6 hombres. Aproximadamente un 66% del alumno matriculado. Siguiente, por favor. En esta diapositiva les presento un curso que está abierto actualmente. Se pueden registrar en esta semana por si alguien decide participar o lo quieren compartir. Le voy a ceder la palabra a mi compañera Andrea. Ahora bien, pasando a otro tema, vamos a abordar los inconvenientes de las nuevas medidas de seguridad ante el COVID-19. Si bien es cierto que es necesario tomar distancia, trabajarlo el menor número de personas posible por laboratorio, quedamos expuestos a peligros. Quiero compartir una experiencia personal. A finales del año pasado me accidenté en el laboratorio, estaba sola siguiendo estas nuevas normas. Tuve un accidente en el que tuve que ser trasladada al hospital, quedé inconsciente en el piso intentando gritar, pero desgraciadamente no había nadie para atenderme. Afortunadamente, cuando recuperé la conciencia y pude tomar el teléfono, el doctor Abreu, que vive muy cerca de la unidad, pudo llegar a auxiliarme. Esto fueron debido a complicaciones de mi salud. Sin embargo, ninguno de nosotros queda a salvo de tener algún accidente. Todos estamos expuestos a caídas, golpes, intoxicaciones, ya que muchos de nosotros trabajamos con material tóxico, reactivos peligrosos, estamos expuestos a quemaduras. Y realmente debemos de aumentar la seguridad para evitar este tipo de cosas. En caso de que los accidentes ya sucedan, se deberían tener en los laboratorios líneas directas a la central de vigilancia para que nos pudiera auxiliar, al menos permitir con la medida necesaria 2 personas por laboratorio. Es necesario ante accidentes estar acompañados. Otra cosa también que debería ser muy importante, contar con botiquines lo suficientemente equipados, tener vendas, gasas, material para el dolor, cualquier tipo de cosa que pueda servir en lo que pueden venir a auxiliarnos. Otra cuestión importante que se ha estado perdiendo, sobre todo para los nuevos estudiantes, es el que no conocemos a los compañeros de otro laboratorio. Por ejemplo, nosotros conocimos a Erika por medio de esta charla que tuvimos para preparar esta presentación. No conocíamos a Erika y es la realidad de los nuevos estudiantes. Antes creábamos una comunidad de ayuda en la que si un estudiante necesitaba alquilar una casa, compartir una casa, apoyo para trasladarse a un lugar o simplemente el apoyo para mudanza, se publicaba un correo o bien se pegaba un anuncio en la escuela y atendíamos al llamado del alumno que estaba pidiendo ayuda por ser recién llegado. La realidad pues es que esto se está fracturando
cada vez más. Por ejemplo, Micha y yo, que vamos a trabajar temáticas similares, Micha conoce programas o conoce técnicas que tal vez yo todavía no las conozco y no podemos compartirnos porque tenemos muy poca interacción. Entonces, igual es necesario, al menos que sea virtualmente, tener reuniones entre estudiantes para saber lo que estamos haciendo, saber quiénes están llegando, ya que esta comunidad que habíamos creado, pues tristemente se está fracturando. Es cierto, es verdad que es necesario cuidarnos, evitar los grupos, pero sí debe de ser necesario y es importante que no nos quedemos completamente solos en los laboratorios y que tratemos de no romper este vínculo de comunicación, al menos virtual, tener reuniones una vez por semana. Hay soluciones en las que vamos a hablar más adelante al finalizar la plática, pero bueno, quería compartir estas dos experiencias, tanto mi experiencia como la experiencia que vivió Erika al llegar acá a Mazatlán y no conocer a nadie, para saber también a lo que nos estamos enfrentando con estas nuevas medidas de seguridad. Le cedo la palabra a Misha. COVID-19, efecto en la vida estudiantil. ¿Realmente qué está pasando con los estudiantes? Mientras buscaba información respecto a qué tanto esta situación de emergencia ha afectado a los alumnos en general, fui a dar con una cantidad enorme de artículos abordando esta preocupación. Siguiente, por favor. En este artículo, por ejemplo, expone las emociones negativas con mayor peso dentro de los estudiantes. El aburrimiento lleva al primer lugar con un 45%. Y si nos enfocamos a nuestra región, los estudiantes de Norteamérica y Suramérica son los más preocupados por su educación futura, mientras que los alumnos de Norteamérica son los más ansiosos y los de Suramérica los más frustrados. Dentro de las emociones negativas también aparecieron la ansiedad, la frustración, el enojo, la falta de esperanza e inclusive sentir lástima por uno mismo. Siguiente, por favor. Aquí tenemos otro trabajo sobre los efectos psicológicos en la Universidad de Valladolid. Y en estos gráficos pueden visualizar cómo la depresión es la condición más agravante que existe entre los estudiantes. De moderada a extrema, la depresión se mostró en un 34% en la evaluación que se hizo en este grupo de estudiantes. También se presentó la ansiedad, el estrés y la desesperación por estar en el encerramiento. Siguiente, por favor. ¿Qué hay sobre el impacto de la salud mental entre los estudiantes? Dentro de las principales estrategias señaladas por un grupo de estudiantes, señalaron que es para sobrellevar este confinamiento, lo que más les ayudaba era escuchar música, para otros era comer, que después tiene sus efectos secundarios, y para otros era el hecho de cocinar, los podía llegar a relajar bastante y controlar estas emociones negativas. Por otro lado, los estudiantes con mayor estrés dentro de sus factores individuales destacaba el logro académico con un 40%, y en los factores interpersonales sobresale la falta de apoyo social, que es parte de esta ausencia de convivencia, y en el caso de factores ambientales, la incertidumbre sobre el programa académico al que pertenecían estos. Siguiente, por favor. Y mi favorito que encontré está la fatiga por Zoom. Sí, así es, esto es real, sí existe. En este trabajo destacan 4 características principales que pueden llegar a desarrollar fatiga. Está la mirada a los ojos a una distancia cercana, el hecho de estar frente a un cuadro por enormes cantidades de horas de esas horas que exceden también nuestra cantidad típica que nosotros como seres humanos tenemos de intimidad y en las que estamos acostumbrados, por lo que a nosotros nos está ocasionando incomodidad, tanto estudiantes como investigadores como profesores. Por otro lado, también está la carga cognitiva, donde las personas se ha visto que elevan su voz hasta un 15% más cuando están interactuando con video.
¿Se han puesto a pensar qué es lo que nos sucede cuando ingresamos a un elevador y el elevador ya tiene gente? Ese momento incómodo donde no quieres cruzar miradas con nadie porque pues no los conoces. Exactamente lo mismo pasa con las plataformas para videoconferencia. Se hace Zoom, se hace la que ustedes quieran utilizar. La interacción, cada cara que estamos teniendo por esos periodos largos no es parte de la naturaleza del ser humano. Y como mencionaba, imagínense pasar 2, 3, 6, 8 horas elevando la voz sin ser conscientes de esto. Por otro lado, tenemos el hecho de tener un espejo todo el día. Tener una pantalla frente a nosotros es como estar caminando por los pasillos de la unidad con un espejo frente a nosotros, cara a cara, por periodos largos. Entonces, de manera involuntaria, lo que tendemos a hacer como seres humanos es hacer una autoevaluación de nosotros, de nuestro aspecto, el cabello estaba desacomodado, los gestos, etc. Sin dejar a un lado que la comunicación no verbal no está fluyendo de manera natural y se ausenta bajo estas condiciones. La comunicación no verbal sí fluye de manera natural cuando tenemos una interacción física con las demás personas. Y finalmente, la movilidad reducida. Estamos sentados, realmente no nos estamos moviendo, tenemos la cámara frente a nosotros, medio metro, quizás 1 metro, todo por lo mismo de querer alcanzar el teclado, poder estar en la clase, poder estar participando. Entonces, no existe un desplazamiento como lo que sucede en un aula y por ende se limita el flujo sanguíneo y al mismo tiempo se limita la creatividad de la persona. Siguiente, por favor. Y como decía al principio, encontré una cantidad exorbitante de trabajos enfocados en la depresión, ansiedad, presión académica, presión por las relaciones laborales, presión por el empleo, qué va a pasar cuando me gradúe, etc. Siguiente, por favor. Estas son algunas de las noticias que encontré. Siguiente, por favor. Siguiente. Chicas, nos quedan 9 minutitos. Gracias. Y bueno, ¿qué hay aparte de los aspectos emocionales y psicológicos? ¿Qué hay del quiropráctico, de la terapia física? ¿Existen deformaciones físicas o corporales? Siguiente, por favor. Y pues sí, los estragos de esta pandemia ya se están viendo reflejados en problemas físicos, principalmente en problemas que tienen que ver con la espalda baja y el cuello. Y aunque no lo crean, yo pregunté a un quiropráctico de aquí en la ciudad de Mazatlán cómo estaba viendo la situación en cuanto a sus pacientes y me comentó que sí tenía un incremento de un 30-40% y que inclusive estos artículos mencionan que va a existir una posible brecha entre antes y después del COVID, tanto por aspectos físicos que va a incrementar voy al quiropráctico, voy al masaje, voy a terapia, como el aumento de personas utilizando lentes por estar tanto tiempo con la exposición en la cámara. Siguiente, por favor. Pero bueno, no todo es malo. Esta pandemia nos ha ayudado a tener acceso a cursos a los que antes no podíamos tener. En nuestro caso, tener asignaturas de otras entidades a las que no podríamos asistir porque nos tendríamos que desplazar de Mazatlán, aprender nuevos temas. Y aunque esto no reemplaza la educación normal, por así decirlo, pues puede complementar la formación del estudiante, puede llegar a ser más cómodo estar en tu casa, en tu cuarto, tranquilamente, puede generar más seguridad en los estudiantes en los aspectos de la participación, ya que no es tan intimidante tener a la persona enfrente, y puede facilitar el conocimiento en tiempo real en lugares. Sería más divertido que nos explicaran algún experimento o algo cuando ahí mismo se está realizando en un laboratorio, que estar viendo unas fotografías o un video. Y por supuesto no pueden faltar los emprendedores. Esta pijama sí existe. La tercera parte de la pijama tiene la apariencia de una camisa, todo formal, y la parte de abajo es algodón, completamente comodidad, y es todo lo que ustedes consideran parte de una pijama. Siguiente, por favor.
Y por último, la UNAM ofrece ayuda psicológica. Está esta página que se llama Espora. Ustedes los pueden contactar, pueden tener reuniones, pueden escribirles y simplemente buscar el apoyo que ustedes creen que puedan necesitar. Siguiente, por favor. Y le cedo la palabra a mi compañera Andrea. Y bueno, pues no queríamos cerrar esta charla en la que abordamos problemáticas sin proponer soluciones. Después de platicarlo, les mencionaré brevemente algunas de las soluciones que proponemos. Entre ellas, la creación de cursos y grupos de apoyo para las estudiantes en las disciplinas tecnológicas, por ejemplo, estadística, programación y análisis geoespacial. Organización de eventos para presenciar las disciplinas tecnológicas y su importancia en la investigación, así como mujeres científicas e innovadoras que las usan. Diferencias de género mediante nuevas políticas, iniciativas y mecanismos para apoyar a las mujeres y las niñas en la ciencia. Y tenemos la intención de crear un grupo de Facebook que estaríamos compartiendo mediante las páginas del posgrado, los emails del posgrado, para reunirnos y pues tratar de realizar algún evento al menos mensual en el que estudiantes del posgrado expongamos en qué estamos trabajando para que otras estudiantes, en Mazatlán existen universidades que tienen carreras en biología o en biotecnología que son afines al posgrado, para que también se conozca lo que estamos haciendo las estudiantes. Es importante crear una red y crear una comunidad de investigadoras aquí en Mazatlán, así que quedarían invitadas tanto estudiantes de licenciatura como de otros posgrados para conocer los proyectos que estamos llevando a cabo actualmente. Bueno, pues, siguiente diapositiva. Bueno, aquí mostramos algunas de las links para informarnos. Siguiente, por favor. Y pues queremos agradecer por su atención. Si tienen algunas preguntas o alguien quisiera compartirnos alguna experiencia brevemente antes de dar paso a la siguiente charla, dejamos el micrófono abierto. Muchísimas gracias, Andrea. Denise, tenemos escasos 2 minutos. ¿Hay alguien por ahí que se haya pronunciado para hacer algún comentario o pregunta a las muchachas? Carlos, ¿nos ayudas abriendo el chat, por favor, por si hay alguna? O recuerden que también pueden levantar la mano virtualmente para que les abramos el micrófono. Por el momento no veo alguna. Bien, bueno, mientras... Hay una por ahí, Elizabeth. Ah, Elizabeth. Sí, hola, buenos días a todas. Excelente presentación, la verdad. Brevedad, ¿no? Sí, rapidísimo. Nada más es un comentario. No, perfecto, adelante. Gracias. Precisamente yo soy investigadora de la Unidad Mazatlán y yo alguna vez escuché, porque yo trabajo en los buques oceanográficos del Puma y ustedes saben que el trabajo es pesadísimo, hay que mover cajas, hay que bajar dragas, hay que sacar muestras y todo eso. Y antes sí tenían esa creencia de que si alguna mujer se subía al barco iba a traer mal agüero, o sea, mal clima, huracanes, no va a salir la muestra. Y la verdad es que últimamente yo en los barcos que me he subido somos más mujeres que hombres, que a veces hasta los de la tripulación dicen, órale, qué bárbaras, sí trabajan, ¿eh? La verdad es que es muy impresionante vernos que no somos el sexo débil, somos el sexo fuerte, los hombres son el sexo débil ahí, y ellos son la minoría en cada campaña. Nada más quería comentar eso y muchas felicidades a todas, ¿eh? Gracias. Bien, Denise, Carlos, ¿podemos continuar con algunas preguntas? La presidenta de la comisión está saliendo de una reunión y nos va a avisar cuando ya esté lista. Entonces, adelante si hay más preguntas. Ok, gracias, Rosalba. Entonces, si gustan, alguien más por ahí, algún comentario. O si Elizabeth quisiera extender. Carolina.
Sí, entonces Comentario. Carolina Tripp quiere hacer algún comentario o pregunta. Sí. ¿Vas a presentarte, por favor? Sí, buenos días. Pues mi nombre es Carolina Tripp. Soy doctora en ingeniería telemática. Entonces, sí, me gustó un poco bueno, primero pues felicitarlas a todas por su presentación. Pero bueno, yo me sentí un poco identificada en la parte de la presentación de Joana, porque sí, pues somos parte de esa minoría, ¿no? De estudiantes, mujeres de ingeniería. Entonces, creo que algo que me gustaría a ustedes como estudiantes recomendarles, o como comentario de mi experiencia, es nunca sentirnos nosotras mismas identificadas con eso de no poder. O sea, nosotras mismas a veces somos esa limitante de decir, no, es que eso yo no voy a saber, eso yo no voy a poder, porque muchas veces nosotras somos las que nos generamos ese miedo, ¿no? Entonces, sí, a mí me sirvió muchísimo, tanto como lo mencionaba Joana, el apoyo de la familia. Yo nunca tuve eso de, es que eso tú no lo puedes hacer porque eres mujer. Todo lo contrario. Yo estudié en el extranjero, estuve mucho tiempo fuera y mis papás y toda mi familia siempre recibí mensajes de felicitaciones, de apoyos, de siempre estar contentos por las cosas que yo intentaba y fui logrando, ¿no? Entonces, mi comentario era al respecto de eso, de que ustedes siempre estén con su idea clara de lo que van a lograr y nunca tener esa perspectiva de que porque somos mujeres vamos a ser menos o no lo vamos a lograr, incluso cuando seamos minoría, darnos ese lugar de que sí vamos a poder. Entonces, muchas felicidades y espero pues que sigan avanzando en sus investigaciones y que les vaya muy bien en un futuro. Bien, quiero comentarles que la doctora Carolina es profesora de la UAS aquí en Mazatlán. Ella trabaja con informática, así que también si en algún momento dado quieren contactarla y por qué no hacer alguna colaboración con ella. Con gusto. Con gusto. ¿Alguien más por ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Yo quisiera hacer unos comentarios alusivos al tema y las felicito, chicas, hicieron una excelente disertación sobre los temas que yo recuerdo que me preocupaban cuando era estudiante y ahora los estamos, bueno, siguen vigentes y qué bueno que estén pensando en proponer soluciones y demás. Hay un tema desde hace tiempo que que yo me había percatado, había salido en las noticias y en las estadísticas de la investigación, que las mujeres no nos citamos, los hombres sí. Actuamos de manera diferente, no presumimos lo que hacemos. Los hombres sí, los hombres ganan más puestos porque tienen mayor visibilidad. Y en los últimos años se ha estado atendiendo este tema con respecto en España y se le llama el síndrome de Matilda. Y es con respecto a la invisibilidad que ejercemos las mujeres de una manera consciente o inconsciente. No queremos sobresalir, no queremos protagonizar. Nos mantenemos siempre comportándonos así como en la vida normal de una mujer en casa, en familia. En la ciencia nos seguimos comportando así, siendo abnegadas, y no tomando la batuta y la fuerza para decir, yo hago esto y lo hago bien, yo hice esto y aquí está, ¿no? Entonces, algunos investigadores, por ejemplo, yo lo he visto que llegan y aquí están mis separatas de lo que he hecho. Jamás he visto a una mujer hacer eso, ¿no? Entonces, como que ocultamos lo que hacemos, no dejamos que lo vean porque no queremos llamar la atención, porque no queremos entrar en este ámbito de visibilidad
en la cual quizás podamos ser atacadas, criticadas, etcétera, ¿no? O nada más menospreciadas. Entonces yo les invito también a que busquen esto que les estoy comentando de Matilda. Es un movimiento que está iniciando hace unos 2 años y está vigente, y es no más Matildas, ¿no? O sea, hay que presumir lo que hacemos, hay que mostrar lo que hacemos, hay que difundir lo que hacemos. Entonces, las felicito, chicas. Bien, muchas gracias. Pues seguimos, parece que está ya por ahí Nacheli Rosalba. Y bueno, nada más para terminar, yo había dejado también al último mis comentarios. Desde luego agradecerles mucho, mucho a las 4 panelistas sus palabras, su investigación, Le vas a enviar la presentación, ¿no? Entonces, sabemos que son alarmantes y ojalá, espero de todo corazón, sus voces pues se conviertan en ecos, ¿no? Y como dicen, pues ahora sí que estamos todos en el ajo, estamos todos educando a los niños que están creciendo ahora y tratar de romper esas viejas prácticas, ¿no? Entonces las felicito mucho y bueno, como profesor orgulloso de ustedes. Gracias. Rosalba, ¿podemos continuar? Sí, gracias, Carlos. Muy bien, entonces vamos a dar paso a el segundo evento de este día en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y estoy muy orgullosa y contenta de presentarles a Nayeli Ramírez Hernández. Ella es una promotora y defensora de los derechos humanos. Ella es mexicana. Y en 2017 fue aprobada por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México como presidenta de lo que antes se llamaba Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Ya con el cambio a Ciudad de México, pues ahora es Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Les voy a hablar muy brevemente de ella porque quiero que nos comparta lo que tiene que lo que trae para compartir con nosotros, para decirnos. Ella es especialista en investigación educativa y ejercicio de la docencia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha participado en innumerables instrumentos, diseño y operación de programas y estudio en el ámbito de los derechos humanos. Participado en la formación de profesores y capacitadores, es promotora y organizadora de ejercicios de participación social, desarrollo social, rural, comunitario, fortalecimiento municipal de género, desarrollo sustentable, migración y derechos de la infancia, tanto en el ámbito de la administración pública como en la no gubernamental. Ella ha participado en más de 50 investigaciones y estudios en varias temáticas sociales. Es autora, coautora y coordinadora de diversos libros. La primera infancia, inmigración en México. Ella ha publicado su columna Interés Superior en Mujeres Más y el periódico La Columna Derechos en la Mira, y en el semanario El Influyente y en Louis Healy Times. Ella fungió como consejera honoraria de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, de la cual actualmente es presidenta, y además es presidenta de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, integrante del Consejo Directivo de la Alianza Global de Ombudsperson Local y socia del Instituto Latinoamericano de Ombudsman Defensor del Pueblo. Ella nos va a dictar la conferencia magistral titulada Impacto de la pandemia COVID-19 en la mujer en México, incremento de la violencia, deserción escolar y laboral. Y sin más, le doy la palabra a Nayeli. Adelante, Nayeli, bienvenida. Hola, muy buenos días a todas y todos. De entrada quiero agradecer a la Subcomisión de Equidad de Igualdad de Género del Instituto de Ciencias del Mar y Tecnología Unidad Académica Mazatlán de la UNAM, específicamente a Rosada, a América Marcela, a Carlos Bernil y a Carolina por la invitación a que esté un ratito con ustedes el día de hoy.
Va a ser así como muy acotadito, porque como saben, pues aquí, como en todos lados, tenemos movilizaciones por el M8, y aquí empezamos desde muy temprano, ya con cosas en el Zócalo, y bueno, la comisión participa muy activamente en el seguimiento y el apoyo a la protesta social, y en específico a esta que está referida a la agenda de mujeres. Entonces, pues andamos ahí un poco apretados. Pero la verdad es que tenía muchas ganas de poder compartir con ustedes. Muchísimas gracias, Rosalba, en especial por la invitación a la comisión. Ahí ya fuimos de ir acompañando, estuvimos el año pasado por allá. Y pues bueno, ahora paradójicamente los invitamos a la oportunidad de ser yo quien esté con ustedes el día de hoy. Espero que les sirva. Como ven el título, aquí básicamente es como abordar cosas que tenemos que entender en términos generales, no nada más en la agenda de mujeres, sino en general en la agenda de derechos humanos y la agenda social. Básicamente, un planteamiento inicial es, teníamos deudas en muchísimas cosas en términos de desarrollo social, en términos de la agenda de mujeres, de la agenda de niños, de niñas, de personas mayores, de personas con discapacidad. Y lo que ha traído la pandemia en toda esa en todas esas agendas es básicamente un impasse que ya de hecho ahorita está provocando el incremento a brechas, el incremento a las desigualdades, el sacar a la superficie cosas que ya teníamos y que la pandemia evidencia de mayor manera. Si por ejemplo hablamos ganando tan real como es el derecho a la salud. Y pues bueno, quería abordar con ustedes sobre esto en relación a la agenda de las mujeres en nuestro país y en el mundo, porque lo que vamos a ver ahorita no nada más toca al país, sino que toca básicamente la agenda a nivel global. Entonces voy a tratar más o menos irme rápido para tener algún espacio donde podamos quizá compartir algunas preguntas y platicar un rato con ustedes. Nacheli, perdón por interrumpir. ¿Hay modo de que se pudiera acercar un poquito más al micrófono porque lo escuchamos muy lejos? No sé si... No, es que se escucha mucho eco. Yo no sé si está encendido el micrófono. Porque no... Sí, puede ser por los cubrebocas, Denise. Ok. ¿Ya recibieron? ¿Cómo lo oyen mejor? Un poco mejor. Bueno, sí hay problema con el cubrebocas. No, adelante, perdón, nada más era... Déjame quitarme uno. ¿Cómo lo ves ahí? Perfecto, muchísimas gracias. Mucho mejor, gracias. Ok. Gracias. Espero que hayan oído todo el rollo que dio, porque no se acuerdan. Esperemos que sí. A ver, si quieren empezamos, tengo una presentación. Vamos a ver si esto lo puede hacer más ágil. Como les decía, vamos a enfocarnos básicamente a la agenda de las mujeres, en especial a violencias de sección académica y laboral de las mujeres en México, en el contexto de la pandemia. La que sigue. De inicio, nada más para un poco tener un poco de contexto, el recordar que los pilares fundamentales para poder, digamos, abordar la agenda de derechos humanos de las mujeres son, por un lado, el derecho a una vida libre de violencia y, por el otro lado, el derecho a la igualdad y la no discriminación, entendiendo que no cursan paralelamente, sino que están articulados. Básicamente estos dos grandes, digamos, derechos que pueden sostenerse como los pilares de los derechos humanos de las mujeres están en todo momento relacionados y en todo momento vinculados y recíprocamente, digamos, y articulados para la garantía o, en su caso, la violación de nuestros derechos. La igualdad de género, ¿no?, se traduce en la igualdad de oportunidades, en el cierre de brechas y en la representación y la participación desde aspectos sociales hasta aspectos políticos o en la misma agenda laboral, por decirles algo. Y en la parte de violencia se reconoce a la discriminación y la violencia como un ejercicio, sí, como
como un impedimento para el ejercicio de los demás derechos humanos. Entonces, básicamente, pues eso sería la primera. La otra, que también es importante analizar, es que cuando hacemos análisis del contexto de las violencias contra las mujeres, tenemos forzosamente que sumar tres elementos, los cuales sumados nos llevarán a las obligaciones institucionales que deben atender de forma diferenciada dependiendo del intercurso de la condición de identidad y sexualidad. ¿Cuáles son estos? La conjugación de las violencias, es decir, entender que hay diferentes tipos, la psicoemocional, la física, la sexual, la económica, en diferentes modalidades, como son en los espacios en donde ocurren, es decir, escolar, familiar, en comunidad, en el contexto de trabajo, etc. A eso vamos a sumar, para este análisis del tipo de violencia, que hay un enfoque, tiene que haber un enfoque diferencial. Es decir, tenemos que tomar en cuenta la edad, la clase, básicamente la situación social, la raza, la orientación sexual, y que esta también debe estar acompañada de un análisis interseccional. ¿Qué quiere decir este análisis interseccional? Básicamente pensar que puedes tener ahí una mujer, ¿no? Y que este análisis te va a permitir derivar si hay otras cuestiones que determinen su posición generalmente de desventaja o no. Y entonces esto se refiere a que no es lo mismo lo que le puede pasar a una mujer que vive en una zona urbana de clase media, a que este análisis interseccional nos puede derivar a que sea una mujer migrante y que además sea una mujer migrante de origen indígena, y esta además a su vez sea una mujer que sea menor a los 18 años, es decir, un adolescente. Y entonces ese análisis es importantísimo, el análisis interseccional, porque con él tendríamos, si la suma de esto, del enfoque diferencial y tener en consideración la conjugación de violencia en los tipos y los espacios, nos permite entonces sí llegar a, digamos, a entender cuáles son las obligaciones, y no nada más las obligaciones institucionales, sino también las características de esta violencia y por qué se da. Sí, ya con este panorama, digamos, general de análisis del que seguramente muchos de ustedes pues tienen información, por eso es bastante más rápido. Entraría la parte de la inserción laboral. Y aquí tenemos una primera diapositiva que lo que nos dice cuáles son las tendencias prepandemia y cuáles son los impactos de la pandemia. Pongo la lógica de lo que les decía, de que hay cosas que se vienen sucediendo y que simplemente para lo que ha pasado durante ya casi un año, en el caso de nuestro país, y un poco más de un año en el caso del mundo entero, está teniendo efectos y tiene efectos en términos de la pandemia. Entonces ya teníamos una tendencia prepandemia en donde se seguía presentando un incremento de las mujeres en la pobreza y la pobreza extrema. Es por todas conocido. Cuando hablamos de los indicadores de pobreza, si lo vemos desde una perspectiva de género, vamos a encontrar que las mujeres tienen mayor incidencia en términos de la aportación a estar incluidas en pobreza o pobreza extrema que los padres varones. Altos niveles de informalidad y desprotección social, ¿no se oye? Sí. Sí, oímos. Y desprotección social, básicamente porque la mayoría de las mujeres, y en este caso estamos hablando de México de manera muy importante, ¿no? Los trabajos a los que acceden las mujeres son trabajos en la informalidad, ¿no? Las mujeres en nuestro país, en la mayoría de ciudades como la nuestra, la Ciudad de México, la informalidad es el lugar en donde están las mujeres con mayor participación. Estamos hablando del comercio, del intercambio de servicios y de todas estas esferas. Si la cambia de cámara. Día a día, y que básicamente si la cambia de cámara. Es que básicamente la seguridad del trabajo y naturalmente hay una desprotección de... ¿Qué está pasando? Me parece que tenemos problemas con el video y con el audio, Sholi, perdón.
Es que escuchamos a los chicos, supongo que hay algún problema ahí y los escuchamos más a ellos que a ti. Supongo que es un problema ahí del audio. Ok, esperemos un momentito. Porque parece que les fue el video. ¿Ya? ¿Cómo ves? ¿Ya? ¿Un poco mejor? Mucho mejor. Muchas gracias. Una pregunta, compañeras y compañeros. ¿Quieren que me regrese desde la diapositiva 1? No, adelante, adelante, Sholina, no te preocupes. Okay. Ya te escucho mucho mejor. Entonces, tendencias prepandemia, informalidad, desprotección social, básicamente la crudeza en los niveles de pobreza y pobreza extrema feminizados, un problema de brechas salariales que venía documentándose y estaba en la tendencia prepandemia. Naturalmente, con esto de las brechas salariales, sumado a eso la no representación en puestos de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Entre más sube la pirámide, menos mujeres participando, casos de hostigamiento y acoso por razones de género, en este caso también un sistema profesional y de trabajo. A ver, se están hablando y se está oyendo acá. Te estamos escuchando muy bien, Nayeli. Gracias. Un sistema digamos, de índole laboral que no incluye ningún tipo, digamos, de políticas que tengan que ver con la conciliación del empleo y la vida laboral. ¿Qué es lo que pasa actualmente después de 12 meses, 13 meses del impacto del posicionamiento del COVID-19? Pues hay ya un impacto en varias esferas. El primero es la disminución de la participación laboral y escolar, especialmente de las mujeres, ¿no? La caída del empleo, sobre todo básicamente en los trabajos informales, porque como ya les había dicho, eso ya era una tendencia, y cuando tú tienes políticas de distanciamiento social como las que hemos vivido en nuestro país y en muchos países del mundo, lo primero que se ve afectado exactamente es la informalidad, porque cierras la calle, que es donde básicamente es el intercambio de servicios y las labores de las mujeres. Esta va muy sumada, por ejemplo, a una de las áreas de trabajo también, sobre todo de las mujeres en situaciones de precariedad, que es el trabajo doméstico remunerado, en donde pues también toda esta dinámica del COVID ha impactado directamente en estas compañeras. Se han acumulado brechas, no nada más ya está nada más la brecha salarial, sino también, por ejemplo, está la brecha de acceso a Internet en términos de ser mujer o no, de tener acceso a él, y eso además entonces es como una cadena. Impacta, la mía que hay una brecha, por ejemplo, en el acceso a las TIC, ¿no? Tenemos esta brecha se va a ver reflejada básicamente ahorita en lo que es el desempeño laboral, por hablar de alguna cosa. Y bueno, aquí muy especialmente también mayor vulnerabilidad y movilidad social descendiente para las mujeres en el caso de la vida laboral. La que sigue. Este es el informe de, me imagino que de Banco Mundial, no, este es el INEGI 2019, que nos está hablando simplemente para ver en la encuesta nacional sobre el tiempo libre, las semanas que ya de por sí teníamos y cómo se ve reflejado lo que son las dobles y triples jornadas en el caso de las mujeres. Y como ven, la diferencia es abismal. Mientras que las mujeres 39.7 horas semanales
hacen 39 y realizan trabajo no remunerado durante 39.7 horas a la semana. Los hombres hacen eso en promedio hacia 15.2 horas. Es decir, estamos hablando que es casi en un poquito menos de la mitad es decir, un poco menos de la mitad del tiempo, es decir, casi llegamos a que solamente lo hacen en una tercera parte de lo que le hacemos las mujeres, la que sí. Sobre la brecha, esta brecha económica laboral, el índice global de la brecha de género, ¿no? Habla que serán necesarios 202 años para que la brecha económica mundial entre hombres y mujeres se cierre, ¿no? La participación laboral femenina en Latinoamérica sigue casi 30 puntos por debajo de la de los hombres, ¿no? Y este sí es, como les hacía referencia en la otra, el dato del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, en la encuesta ya de coronavirus. Esto es ya un escenario de lo que nos está planteando el panorama COVID. Es decir, a lo que ya traíamos tendríamos que estar agregando pues esto, que como ven no es nada alentador. 202 años son 2 siglos para poder disminuir esta brecha si es que no se hacen cosas, digamos, en lo más rápido posible. Como ven, en la parte del porcentaje promedio de las personas encuestadas que perdieron trabajo o cerraron su propio negocio por género, las mujeres están ahí de azul, pues en todos los casos estamos hablando de cómo van perdiendo su empleo en relación con los hombres muchísimas más, y también es importante revisar el incremento que se sufre si es que eres además una mujer casada, ¿no? En contra si eres un hombre soltero. Es decir, ahí hay un reflejo exactamente de estas brechas. La que sigue. Ahí está la brecha salarial de género en América Latina. Somos uno de los países, además, en donde hay mayor brecha. El 0, la equidad se demuestra con el 1, es decir, entonces, entre más abajo estés del 1, ¿no? Hay mayor inequidad. Y como se dan cuenta de los países de América Latina, ocupamos casi el último lugar, después de, pues, naturalmente, Colombia, Perú, República Dominicana, Uruguay, Brasil, Chile y Argentina. Y lo que tenemos aquí a la derecha es una encuesta que salió el día de ayer en el periódico Reforma, ¿no? Y básicamente una de las preguntas es que si han buscado trabajo o empleo en los últimos 10 meses o desde el inicio de la pandemia, y aquí va básicamente algo que tiene que cruzarse y forzosamente tiene que trabajarse cuando hablamos de trabajo y mujeres, y es exactamente el tiempo dedicado a los cuidados y el tiempo dedicado no nada más al trabajo doméstico, sino en general a lo que implica el cuidado y el sostenimiento de los hogares. Entonces, mientras los hombres afirman el 68% que sí han buscado trabajo, las mujeres dicen que no lo han buscado en un 81%. Y las razones por las que no lo han buscado, ¿no? Es quedarse al cuidado del hogar y hijos, más de la mitad de las mujeres, mientras que esa razón para los hombres solamente representa el 4%. Este es un dato otra vez contundente en términos a lo que nos estamos refiriendo, de que no podemos entender el mundo laboral de las mujeres ni el del empleo si no entendemos exactamente su mundo en relación al cuidado, que es básicamente su mundo privado y su mundo usualmente pensado como nada más de otra esfera. Mientras que nosotros, cuando hacemos análisis del trabajo en varones, básicamente lo hacemos nada más desde el ámbito laboral, desde el ámbito del espacio del trabajo, ¿no? Cuando hablamos y abordamos el trabajo en el ámbito de nosotras las mujeres, tenemos que forzosamente poner ese otro elemento. No podemos entender el trabajo de las mujeres si no lo entendemos sumado a sus otros trabajos no remunerados, que en muchas ocasiones representan muchísimo más tiempo, ¿no? Y muchísimo más habilidades y muchísimo más niveles de estrés que el trabajo mismo fuera del hogar. La que sigue, por favor.
Si nos pasamos ahora a la parte de la deserción académica y las mujeres en COVID, lo que tenemos según el informe UNESCO sobre el seguimiento de la educación en el mundo, que se titula Una nueva generación, 25 años de esfuerzos por la igualdad de género en la educación, es que a nivel mundial las mujeres constituyen el 94% de la docencia en la enseñanza preescolar, pero solo el 43% en la educación terciaria o superior. Es decir, seguimos todavía a estas alturas luchando con una percepción de que pues nosotras somos buenas para ser maestras en preescolar o en primaria, ¿no? Porque eso viene a nuestra naturaleza de ser madres, ¿no? Y que ya la educación terciaria y superior es otra cosa, ¿no? Y entonces, a pesar de que hemos, digamos, roto brechas y roto estigmas por ahí, y ahora sí que techos de cristal, pues la diferencia todavía sigue siendo mayúscula. Y esto es un reflejo de lo que todavía nos queda de reto en términos de la percepción que sobre lo nosotras se tiene en el mundo, y en este caso en el mundo académico y en el mundo de la docencia. Aún menos mujeres ocupan puestos de liderazgo en las universidades y en la administración de la educación. ¿Qué quiere decir? Y lo podemos ver en casi todas las instituciones de educación superior en nuestro país, ¿no? Todas adolecen de lo mismo, y es básicamente que pues el poder lo siguen teniendo los varones, ¿no? Y que aunque estamos participando mucho más, aunque tenemos más mujeres en el Sistema Nacional de Investigación y todas estas cosas, pues los niveles de poder y de administración siguen siendo dominantemente masculinos. La que sigue. ¿Cuáles eran las tendencias prepandemia en términos de la deserción académica y del ambiente académico de las mujeres? Era que 258 millones de niñas y niños estaban sin escolarización en el mundo, según el informe de Save Our Education de Save the Children, ¿no? Tendríamos, si se conservaba una brecha de escolaridad entre niñas y niños y básicamente niveles de vulnerabilidad al abandono escolar debido a acoso sexual, matrimonio infantil y discriminación de género, según instituciones como el Human Rights Watch, y que en la enseñanza primaria hay 4 millones menos de niños que de niñas sin escolarizar. Esta tendencia, ¿no? Además, naturalmente, de una cuestión que ya emergía y que ahora con la pandemia está más arraigada por el tipo de educación que estamos siendo sujetos, que es la brecha digital y de las violencias digitales, lo que llamamos y lo que se denomina ciberbullying. ¿Qué es lo que pasa? Y aquí hay que estar claros de cuál es el impacto real en las niñas en términos de la vuelta a la tuerca. ¿Qué quiere decir esto? Durante los últimos 20 años en México se empezaron a desarrollar acciones afirmativas con relación a la permanencia de las niñas en la escuela. Entonces, este programa, que en su momento se llamó Progresa y luego Oportunidades y luego no sé qué tantos nombres le cambiaron, tenía, digamos, en sí mismo una clave fundamental cuando hablaba de los apoyos a nivel de educación primaria. Los estudios decían que más o menos los niños y las niñas se comportaban igual en su trayectoria de permanencia académica hasta llegar más o menos al tercero de primaria. Cuando llegaban al tercero de primaria, si la familia tenía que elegir entre que se quedara un niño o una niña, elegía que el que tenía que recibir la educación era el varón. Entonces, este tipo de, digamos, de programas focalizados donde había una perspectiva de análisis de género, lo que dijeron fue, vamos a dar mayor impulso a que si tú tienes una niña y estás incorporada al programa, la beca será mayor y además la voy a incluir exactamente al tercer grado de primaria, ¿no? Y esto, el programa sirvió de muy poco para acabar con la pobreza en nuestro país, pero sí sirvió para esto. Uno de los efectos importantes de ese programa exactamente fue el aumentar el que las niñas no abandonaran la escuela,
¿no? Esa era una acción afirmativa exitosa, ¿no? Y pues en ese transcurso veníamos cada vez más, y ustedes que están en educación superior lo saben, incrementando el número de mujeres que llegaba y que llega a la educación superior, ¿no? Básicamente por la retención, porque esta acción se prolongó a los niveles de los apoyos en secundaria y de los apoyos básicamente en las preparatorias. Lo que teníamos y lo que estábamos enfrentando actualmente a nivel preparatoria y educación superior era básicamente toda esta otra carga, y que aquí está enunciada, que tiene que ver con los impactos de embarazos tempranos, ¿no? Con los impactos del acoso sexual en las mismas escuelas, que todavía seguía siendo y sigue siendo una deuda pendiente. Sin embargo, con el nivel del contexto en precarización que estamos ya enfrentando y que vamos a enfrentar posterior, estamos en un gran riesgo de muchísimos retrocesos exactamente en la parte de la permanencia de las niñas en la escuela, ¿no? Ante la crisis de los cuidados, van a ser las niñas las que una vez más asuman, igual que las mujeres en general, las cargas domésticas, y ante la decisión de qué vamos a hacer, pues lo primero que va a ocurrir va a ser que son las niñas las que estén fuera, ¿no? En esta parte, digamos, además, y lo vamos a ver ahorita muy rápidamente más adelante, impacta mucho todo lo que tiene que ver con salud sexual y reproductiva, ¿no? Y finalmente los impactos que esto tiene en la permanencia o la deserción académica, sobre todo ya a niveles de adolescencia para arriba, ¿no? Entonces, escenario se va a volver crítico, y mucho más crítico en general para todos los niños y adolescentes actuales, ¿no? El aumento del trabajo infantil, no importando el género, por ejemplo, ¿no? Va a ser un escenario, pero aquí vamos a tener retrocesos, si es que no hacemos algo, fundamentales en términos exactamente de que esto va a, digamos, a tener pasos atrás de lo que ya habíamos empezado a lograr, y era disminuir la deserción académica de las mujeres. La que sigue. ¿Cuáles son los riesgos que acompañan la deserción escolar? Pues bueno, la incorporación al trabajo infantil peligroso, como lo decía, la explotación sexual comercial y la trata de personas, trabajo doméstico, como también lo planteé, matrimonio infantil, deserción escolar por sí misma, y por lo tanto aumento de las brechas de desigualdad y de la violencia familiar. La que sigue. ¿Cuáles, según básicamente cuáles van a ser los impactos más contundentes en la calidad y empleo y en los ingresos de las mujeres? Ya lo veníamos señalando, y aquí hay unos datos más claros y mucho más ubicados en términos del ambiente laboral en el contexto académico, y tienen que ver en general, como yo les decía, el aumento a millones en la pobreza, ¿no? Estábamos hablando inicialmente de que ya era un problema, ahora se incrementará más por el contexto general de la situación económica y el desarrollo económico, ¿no? Para julio del 2020 se había decaído un 33.2% el trabajo doméstico remunerado en México, es decir, estamos hablando de que el cálculo que teníamos a mediados del año pasado era que una tercera parte de las personas que se dedicaban al trabajo doméstico estaban saliendo de él. Del total de profesores y especialistas en docencia trabajando en la informalidad, el 68% corresponde a mujeres y el 31% corresponde a hombres, y esto va a tener, en la medida en que se cierren las posibilidades de apertura de plazas, de concursos de plazas definitivas y todo lo demás, va a impactar, sobre todo como lo ven ahí, a que esa brecha que estamos viendo no se vaya a reducir, ¿no? Sino en muchos casos se vaya a incrementar. No, y ya lo decía también, la parte que tiene que ver de la sobrecarga de trabajo de cuidados, ¿no?
y básicamente todavía ahorita en lo que resta de las políticas de aislamiento social que conlleva la pandemia, la que sigue. Quedé que íbamos a abordar rápidamente en el contexto del pandémico. Es importante hablar sobre los derechos sexuales y reproductivos. Ha habido limitantes en el ejercicio del acceso a la interrupción legal del embarazo. En el 2019 se reportaban 15,291. En el 2020 bajó casi a la mitad, llegando nada más a 8,647. Eso se ha reflejado en un incremento ya reportado también por las estadísticas del país al embarazo, ¿no? Y por otra parte, pues los índices de aumento de la violencia en el ámbito familiar. En el 2019 se abrieron 21,042 carpetas de investigación en la Ciudad de México y para 2020 habían aumentado a 22,016. Y ojo, este dato lo tenemos que tomar con mucho cuidado. En la Ciudad de México estuvieron cerrados para poder iniciar las investigaciones los juzgados y los ministerios durante casi la tercera parte del año, ¿no? En el 2020. ¿Qué quiere decir eso? Si esos servicios hubieran estado abiertos, el número de denuncias y de carpetas, sobre todo de carpetas de investigación, sería muchísimo mayor, ¿no? Entonces tenemos que tomar, digamos, en consideración que para estos datos, que de todos modos siguen siendo datos muy, digamos, que subestiman la violencia en el ámbito familiar porque no se reportan, no todos llegan ni siquiera a la denuncia. En este caso, pues hasta los probables que llegaran a la denuncia no llegaron porque estaban cerrados los ministerios. ¿La que sí? ¿Cuáles son los derechos que se ven obstaculizados en el contexto de la pandemia? El temor de mujeres embarazadas a acudir a unidades médicas por riesgos de contagio, las brechas, y por lo tanto tenemos un buen número de niños que han nacido contagiados de COVID sin ningún seguimiento previo. Pues básicamente hay un temor y ha habido casi nula intervención de políticas estatales, dando información, acudiendo y promoviendo que se acercaran a tener estos servicios de salud, sumado a que nosotros sabemos que a nuestro precario sistema de salud hoy se le suma que pues está totalmente rebasado por las atenciones de COVID y que han descuidado, entre otras muchas áreas, exactamente el seguimiento a la salud reproductiva y a la salud sexual, básicamente porque todavía hay una dominancia desde mi punto de vista muy patriarcal alrededor de que pues que como nacimos para ello y es natural, no tenemos por qué ir al doctor, ¿no? Cosas por el estilo más o menos parecidas, ¿no? Las brechas económicas, geográficas de información para acceder a abortos legales y seguros, la negación o la demanda de requisitos adicionales por parte de las autoridades para atender mujeres que buscan abortar. Y bueno, ya también está reportada por CONAPO la necesidad no satisfecha de anticonceptivos de mujeres entre 15 y 49 años que ha sufrido un incremento junto con un reporte inicial el año pasado de 122,000 embarazos no planeados, que básicamente nos hablan de una tendencia, digamos, presente en esta materia. ¿La que sigue? La muerte materna, que básicamente está definida como el fallecimiento prevenible de una mujer durante el embarazo, parto o puerperio, relacionado con fallas estructurales y sistémicas, ¿no? Tenemos, digamos, casos confirmados de COVID con mujeres embarazadas son de 12,975 y tenemos el corte al 28 de febrero es de 142 muertes de mujeres embarazadas por COVID, la que sí. Cuando además esas tendrían que tener y están catalogadas en el grupo de alto riesgo, ¿no? No tendríamos por qué tener esa
esa cantidad, y esto se suma a la otra parte, la ausencia de seguimiento, los temores y todo lo que estábamos hablando anterior. En la parte del análisis de violencia contra las mujeres, ¿no? Los hogares se han transformado de ser un espacio, un monoespacio, ¿no? Que albergaba actividades de cuidado, educación, socialización y trabajo productivo, ¿no? Ahora, finalmente, anteriormente había una división entre lo que era el hogar, hoy no lo tienes ya, ¿no? Todo está incluido ahí, sumado además, ¿no? A que toda esta movilidad y esta modificación no nada más afecta a las mujeres adultas, quienes son las que, digamos, están impuestas a cargas de cuidado y trabajo doméstico por su género, sino también a las niñas, a las adolescentes y a las personas mayores mujeres, ¿no? La que sigue. Esta es la encuesta del Reforma de ayer, también me pareció que si quería compartírselas, hay muy pocas encuestas igual que traigan, pero esta dice, durante estos meses de pandemia, considera que la distribución de las tareas del hogar entre usted y su pareja es, entonces la de los hombres es el azul clarito y las mujeres ahí estamos como de morado, si se ve bien, ¿no? Igual, dicen 4 de cada 10, más o menos parejo en las mujeres, ¿no? Pero mayor para mí, afirman el 29% de las mujeres, mientras que sus pares varones solamente afirman que es mayor para ellos en el 6%, ¿sí? Y básicamente creo que ahí empezamos a ver lo que son, y sabemos porque muchas de nosotras lo vivimos en la cotidianidad, lo que es la disparidad en términos de la tarea del hogar. La que sigue. ¿Cuáles han sido, cuáles podrían ser las respuestas institucionales ante la crisis de COVID? Creo que ahorita una línea que hay que hacer y que hay que no dejar de lado y estar constantemente poniéndola al centro, tiene que ver con el derecho a ser cuidado, ¿no? Y el derecho a ser cuidado que está reconocido solamente en una legislación en este país, que es la de la Ciudad de México, o sea, la Constitución que nosotros aprobamos hace 3 años, es una Constitución ya 4 años vigente, 3 años vigente, aprobada hace 4 años, coloca los cuidados como un derecho, ¿no? Ahorita está en discusión un dictamen a las reformas de los artículos 4 y 73 de la Constitución mexicana, ¿no? Exactamente, no reconoce el derecho a ser cuidado, pero establece la necesidad de establecer un sistema nacional de cuidados, que eso básicamente es un avance. ¿Qué quiere decir el Sistema Nacional de Cuidados? Básicamente habla, naturalmente, aquí no lo dice realmente, pero habla del derecho que tenemos básicamente a que nos cuiden, pero también a que nos cuiden como cuidadores, ¿no? Va de 2 vueltas. Y básicamente lo que nos está planteando el COVID, mucho en la agenda laboral, en la agenda de violencias y en muchas de las agendas que vimos, es que tenemos que poner al frente la discusión sobre los cuidados, sobre la necesidad de tener políticas públicas que entiendan que lo que se tiene que establecer exactamente es un sistema de cuidados a nivel local, a nivel estatal y a nivel nacional, que permite exactamente ir, avanzando sobre muchas de las brechas a las cuales hacía yo referencia, que tocan no la labor de cuidado, ¿no? Sino el contexto en las labores de cuidado, ¿no? Y esto tiene que ver, como lo decíamos al inicio, nosotros, a diferencia de nuestros pares varones, no podemos hacer un análisis del ámbito laboral, sino lo hacemos de la mano de lo que nos pasa en nuestra vida privada, en nuestros hogares, ¿no? Y entonces, por eso,
Por ejemplo, el Sistema Nacional de Cuidados no es nada más un sistema que tenga que ver con en sí el hecho de ser cuidados o no, o de ejercer la labor de cuidadores, ¿no? Sino que eso impacta sobre toda la vida, incluyendo, y por eso nada más en los datos que di los datos de violencia familiar, ¿no? La violencia familiar es la violencia que más padecen las mujeres en este país, ¿no? Se da en ese ámbito, y ¿qué creen? Las discusiones, la vida cotidiana y lo que refleja el sistema de cuidados es, entre otros factores, pero muy primordial, un eje para analizarlo tiene que ser el cómo se distribuye el cuidado en los hogares, ¿no? ¿Quién se hace cargo, cuáles están y quiénes son, ¿no? Y es por lo tanto por lo que es tan importante, incluyendo que en una agenda progresista y progresiva de derechos tendríamos que quitar la feminización del cuidado, ¿no? No es y no tendría por qué ser un asunto de mujeres, ¿no? Tendría que ser y tiene que ser visto, y por eso es muy importante todo lo que se está haciendo alrededor de incidir en que sea una política pública, un reconocimiento del Estado, porque tampoco es de la vida privada, ¿no? Es de la vida pública. Y entonces, pues, esta discusión no nada más la estamos dando desde aquí, en este caso, pues desde la comisión y desde las agendas que tenemos de promoción de derechos, sino que es una discusión que se está dando en todo el mundo, ¿no? Son pocos países en la región que están con un sistema consolidado, ¿no? El mejor sistema de cuidados lo tiene Uruguay, ¿no? Aunque ellos no lo tienen reconocido en su ley, como en el caso de Ecuador y Argentina, que sí tienen reconocido el derecho al cuidado, ¿no? Pero digamos, como ven, estamos hablando de 3 países, ¿no? Y México, que básicamente lo tiene en discusión a nivel federal y lo tiene ya concretizado en su constitución en la Ciudad de México, pero con mucho, mucho que avanzar al respecto. Y desde nuestro punto de vista consideramos que exactamente la crisis del COVID no puede estar resuelta si no le entramos de entrada a todo lo que tiene que ver la agenda de cuidados. La que sigue. La otra tendría que ser el trabajar directamente sobre la brecha digital, ¿no? Si la brecha salarial, hoy la brecha salarial como nunca está ligada ahora a otra brecha, o sea, se le suman y es la brecha digital. Es muy difícil pensar que el mundo no va a tener una transformación muy clara con relación a algunas formas de trabajo y algunas formas de estudio, ¿no? Lo que viene, según muchos de los que estudian esto, son modelos híbridos, tanto laborales, donde se pueda, ¿no? Como académicos, ¿no? Y quizás si conjuntamos la labor académica y la labor, digamos, de estudio, ¿no? Sea, digamos, una de las áreas donde hay más, esto va a tener mayor impacto, ¿no? Entonces, se requieren acciones afirmativas que garanticen el acceso a Internet libre de violencia de género, ¿no? Les invito, y aquí permítanme hacer un anuncio, exactamente antes de iniciar con ustedes en la mañana, dimos a conocer un informe sobre violencia digital, aquí en la Ciudad de México, está accesible en la página de la comisión, con mucho gusto ahorita se las ponen en el mensaje donde está, y por si quieren acceder a él, para que puedan ver todo lo que implican estas brechas y cuáles son los impactos, ¿no? Y naturalmente un enfoque prioritario en la educación de niñas y mujeres adolescentes, por lo que hablamos anteriormente. La que sigue. Ya cerrando, pues bueno, estamos hoy, Día Internacional de la Mujer en contexto pandémico, ¿no? Y el lema es Mujeres líderes por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19. Yo creo que aquí lo importante a considerar es exactamente la parte que tiene en términos de la apuesta a un futuro igualitario.
en este mundo y en este contexto y con todos los retos de los que hemos hablado, incluyendo uno a lo cual no me he referido mucho, pero que ustedes viven cotidianamente, y tiene que ver con que pues todavía no estamos hablando de que la perspectiva de género o la manera de no estereotiparnos y todo lo que tiene que ver con los procesos de discriminación cotidianos estén superados. Es decir, tenemos un problema fuerte en términos de cómo transformarnos cultural y socialmente hacia las visiones de género, hacia las visiones que tenemos con relación a qué es ser mujer, qué es ser hombre y qué es ser ni mujer ni hombre, porque esa es la otra. Tenemos una agenda también no binaria, ya que tenemos que considerar, digamos, en estas grandes transformaciones, a las cuales, más que de política pública, requieren una transformación cultural muy profunda, a la cual le seguimos debiendo. La que sigue. En el caso de la comisión, nosotros nos dedicamos, como ustedes saben, como todas las comisiones del país, a hacer investigación sobre violaciones a derechos humanos. En el caso de las problemáticas de violencia a las mujeres, tenemos 7 recomendaciones en los últimos años que tienen que ver con diferentes tipos de violencia y ámbitos de violencia, ¿no? Quisiera aquí nada más señalarles la de violencia obstétrica, ¿no? Que es un tema poco trabajado desde la lógica, no nada más en términos del derecho a la salud, sino integralmente. También la violencia obstétrica está reconocida en nuestra Constitución de la Ciudad de México como un tipo de violencia, no en todas las constituciones está así. ¿Y qué creen? Estamos exactamente haciendo un análisis ahorita del derecho a la salud y COVID en la ciudad, y parte de nuestra línea de trabajo muy fuerte exactamente es el incremento de violencia obstétrica en el contexto de COVID, de lo cual pues hablé un poquito en generalidades anteriormente, pero pues ahí está, la que sigue. Tenemos desde el mes de mayo y echamos a andar una línea que se llama Línea Amiga. Exactamente, ¿se acuerda que les decía que estaban cerrados los ministerios, que sabíamos que estaba aumentando la violencia y quisimos aportar básicamente pues algún espacio donde las mujeres pudieran acceder igual en la comisión? Lo hacen a través de un teléfono que no es fijo, porque nosotros en el teléfono fijo de todos modos seguimos dando servicios y asesorías las 24 horas, pero muchas veces las mujeres que están siendo violentadas y que requieren ayuda no pueden hablar por teléfono, y entonces se puede usar a través de mensaje de texto, lo cual seguimos operando todavía a la fecha, ¿no? Y se llama Línea Amiga, ¿no? Y también desarrollamos a finales de mayo del año pasado, durante 3 semanas, convocamos una consulta para niñas, niños y adolescentes, preguntándoles qué se estaban sintiendo, qué estaban sintiendo en el encierro, ¿no? La verdad es que fue una consulta bastante buena. Recibimos la participación de 40,000 niñas, niños y adolescentes de todo el país. Nos dio para hacer diferentes tipos de reportes en esto de la interseccionalidad que les decía y de las miradas diferenciadas. Hicimos un reporte sobre niños, niñas y adolescentes con discapacidad, con niñas, niñas y adolescentes, con niñez no binaria, con niñas adolescentes, niñas y adolescentes mujeres, y entre otros, ¿no? Aparte de que pudimos, en el caso de la Ciudad de México, hacer reportes a nivel muy local, es decir, para cada una de las alcaldías. Y básicamente en este ejercicio preguntábamos, pues, cómo se estaban sintiendo en la pandemia, qué es lo que pensaban, qué temían, y porque pues esa es la otra, y sumado a la agenda de mujeres, la agenda, digamos, cultural de niñas, niños y adolescentes es invisibilizarlos, ¿no? Cuando pues a lo que vamos, ustedes lo saben bien, quienes han llevado la carga de las políticas de aislamiento social para
medio contener la pandemia han sido exactamente las niñas, los niños y los adolescentes que siguen fuera de su espacio natural de socialización. En ese entonces nos preocupaba cómo venía la tendencia en términos de salud mental, entre otras cosas, y pues bueno, eso se ha venido confirmando. Ya hoy todo el mundo habla exactamente de algo que nosotros prevenimos en el mes de junio del año pasado, y era que no queríamos que se sumara a la pandemia por COVID una crisis también por salud mental, y parece ser que pues a ese camino vamos. Hay una deficiencia de atención y de políticas públicas alrededor de eso en la parte de la comisión, y ahí ustedes podrán acceder también si lo desean. Estamos desarrollando unos talleres de manejo de emociones dirigidos a adultos, a cuidadores, a docentes y a los propios niños y a las niñas, las cuales pues son de acceso gratuito previa registro y totalmente invitadas todos y todas a quien guste. La que sigue. Y bueno, pues bueno, esto ya pues es lo mismo que decíamos, ¿no? Hay que atender la deserción laboral y académica de niñas y mujeres, ¿no? Que básicamente, como lo decías, tienen una misma causa que tiene que ver con los estereotipos de género y un sistema de violencia normalizada y de profundas desigualdades. Esta afectación al derecho a una vida libre de violencia de las niñas y mujeres incide directamente en el ejercicio del derecho a la educación, al trabajo y a la igualdad, y por lo tanto, como lo decía yo anteriormente, hay que tener respuestas necesarias para dar, hay que tener respuestas articuladas para dar respuesta a este escenario, que deben ser además respuestas que articulen y que integren ambas cosas. Y creo que ahora sí es la última. Sí. Pues es todo. Muchas gracias, Nayeli. Sin duda es muy importante lo que nos has dicho y resalta lo del Sistema Nacional de Cuidados, que creo que es vital para una salud psicosocial que nos lleve a salir de esta crisis. Denise. Bueno, si no está Denise, ¿tenemos alguna pregunta en el público? Denise. Pues pasamos a esta sesión de preguntas y respuestas para ver si tenemos algún comentario o algo que quieran decir sobre este informe tan completo que nos ofreció Nayeli, o también si hay alguna pregunta relacionada con lo que comentaron las chicas en el panel. Adelante, por favor. Sugerimos que mejor levanten la manita porque el chat está inhabilitado. Carlos, ¿podemos arreglar eso, por favor? Pero en tanto, ayúdenos levantando su manita y con eso abrir su micrófono, por favor. Por el momento, ninguna. Parece que no. Denise, Bueno, vamos sí. a darle las gracias a la presidenta de Derechos Humanos porque su agenda, pues como sabemos, es muy apretada. Claro. Entonces, Nayeli, si quieres brindar algunas palabras para despedirte, agradecemos mucho tu participación. No, yo les agradezco mucho la invitación y espero que la repitan el año que entra y que vaya yo en persona, así como pescado. Así es. Muchas gracias, Nayeli. Cuídense mucho. Gracias, Hasta Nayeli. luego. Gracias. Besos. Hasta luego. Bye.